Buenos días, hermanos. Sean todos bendecidos en el nombre de Jesús. Este día de esta mañana, domingo, eh, queremos compartir con ustedes algo muy importante. Nos sentimos privilegiados en que la palabra pueda fluir por medio de nosotros. Es una bendición. Gracias a Dios porque hasta el día de hoy nos ha guardado durante ya más de 8 meses que hemos estado padeciendo esta situación de la pandemia. Estamos viviendo tiempos históricos y el Señor nos ha guardado a la mayoría de nosotros. Efectivamente, ya hemos tenido pérdidas, ya hemos llorado algunas eh, por algunos familiares que se nos han ido, pero gracias a Dios hemos sido más los que hemos sido guardados, los que hemos sido que hemos salido avante en esta situación que los que nos hemos quedado. Y eso es por la misericordia de Dios. Y es digno el Señor de que lo adoremos. Pues hermanos, vamos a comenzar lo que tenemos hoy para compartir en nuestro corazón con ustedes. Lo que hoy quiero hablar es hablar acerca de la manipulación. La palabra se llama libres de manipulación. Vamos a definir en primera instancia qué es manipulación. Dice así, según la definición que encontramos en el diccionario: la manipulación está asociada a la toma de control del comportamiento de un individuo o de un grupo mediante técnicas de persuasión o de presión psicológica. El manipulador intenta eliminar el juicio crítico de la persona, distorsionando su capacidad reflexiva. ¿Cómo nace la manipulación, hermanos? La humanidad heredó una naturaleza manipuladora. La adquirió de la serpiente antigua, de Satanás. Ahora el hombre busca por todos los medios posibles, sacar ventaja de otros con el fin de obtener lo que desea. Si recordamos un poquito la historia, cuando la serpiente se acercó a Eva, la serpiente llegó con palabras llenas de astucia y manipuló de tal forma incluso la palabra de Dios para hacer creer a Eva o hacerla pensar otra cosa que era diferente a lo que Dios había estipulado, a lo que Dios había hecho. Entonces, por medio de la astucia que Satanás empleó, por medio de las palabras, manipulándola, hizo que Eva probara lo que no debió de haber probado. Y no solo eso, sino que lo compartió con Adán. Y entonces, a partir de ahí, se vino la caída. Y el hombre es ahí como heredó, vamos a llamarlo así, la manipulación. El hombre, desde temprana edad, se da cuenta, vamos a llamarlo así, desde pequeños, se dan cuenta que al hacer o decir ciertas cosas, obtiene lo que desea de sus padres. Todos hemos visto a los bebés pequeños que tienen ciertos comportamientos, que hacen lo que nosotros llamamos berrinches, y los padres acceden a hacer lo que los niños quieren, ya sea un juguete, ya sea un dulce o algo. El niño hace una rabieta, un berrinche, y los papás inmediatamente acceden. Y eso se queda grabado en la mente del pequeño. Y entonces entiende y dice, si yo hago ciertas cosas, si yo actúo de cierta manera, obtengo lo que no me quieren dar en primera instancia. Entonces yo ejerzo un sistema de presión inteligente para que la gente, en este caso sus papás, no lo dice así el niño ni lo razona así, pero se da cuenta, todo lo hace de manera lógica y lo guarda en su mente y dice, así puedo yo, de esta manera puedo yo obtener lo que quiero. Entonces utiliza esta herramienta para beneficiarse, como los métodos, como los lloridos,
como los gritos, las que se arrastran en el suelo y cosas así que hacen los pequeños. Pero esto va mejorando su técnica. El pequeño, conforme va creciendo, va mejorando, va adquiriendo más control y va creciendo su forma de dominio y de manipulación sobre sus padres, si no es que no hay un alto sobre este tipo de actitudes. La técnica va mejorando, pero ya cuando somos adultos, ya como adultos todos nosotros, ya sabemos utilizar ciertas palabras, ciertas miradas, cierto lenguaje corporal que podemos utilizar eh, para condicionar ciertas cosas, para orillar a otros a hacer lo que nosotros queremos. Un estafador, un mentiroso compulsivo, un político, un vendedor, un cónyuge celoso, hijos caprichosos, un enfermo, un líder impulsivo, son por lo regular personas muy inteligentes. Muchos de ellos pueden ser muy carismáticos, atractivos, que con labia y astucia distorsiona la naturaleza lógica de otros para obligarlos, sin darse cuenta, a hacer algo que en realidad no quieren. Un estafador utiliza técnicas de persuasión que la mayoría de veces se da uno cuenta muy tarde, ya cuando perdió el dinero, ya cuando perdió el artículo, ya cuando perdió una prenda, te das cuenta que dices, ¿cómo fui cayendo? ¿Cómo no me di cuenta? Porque si se hubiera dado cuenta desde el principio, no se deja estafar, no se deja quitar nada. Pero no, nadie llega diciendo, mira, te voy a robar, te voy a estafar, te voy a manipular, mira, voy a hacer esto. No, se hace de una manera muy velada. Una característica que sabe esconder bien un manipulador son sus verdaderas intenciones. Lo sabe esconder muy bien. Incluso me puede decir que hay manipuladores que utilizan muy bien la paciencia. Para obtener lo que quieren, pueden esperarse hasta días, meses, incluso años para obtener algo. Podrían incluso utilizar una verdad y con mentiras adornarla. Por cada verdad que un manipulador hable, hay 100 mentiras de fondo. Un manipulador dice sentir, dice ser, experimentar, vivir algo que no es. Está mintiendo. Incluso puede decir que estudió en tal lugar, que conoció a tal persona, que visitó tales lugares, pero todo eso es mentira. Todos conocemos casos de personas manipuladoras, porque tristemente, de una o de otra forma, nosotros también hemos utilizado la manipulación. Tú y yo hemos sido manipuladores. Hay algunos que se exceden, pero nadie en esta tierra es libre de manipular o ser manipulado. Puedes estar en cualquiera de los dos lados. Solo Dios, por medio del Señor Jesús, nos puede librar de la manipulación. Solo Dios nos puede librar de ser seres manipuladores y solo Dios también nos puede librar de ser personas que son manipuladas. Hemos escuchado historias de parejas de novios que uno de ellos manipula al otro. Cuando somos jóvenes, es muy fácil manipular a una persona o ser manipulado por una persona. Incluso podrían salir palabras de alguien que no son, actitudes, características de una persona que no es, y es porque está siendo manipulada. En este caso,
por un novio o por una novia. Desafortunadamente también hay hijos manipuladores, padres manipuladores, familiares manipuladores. Tenemos líderes políticos, son los maestros de la manipulación. Tristemente también líderes religiosos, muy manipuladores. Jefes del trabajo manipuladores, chantajistas. En todos estos casos, la gente que padece la manipulación en verdad está sufriendo, pues es obligada de manera velada a cambiar sus preferencias, a cambiar su familia, su régimen alimenticio, su forma de vestir, su forma de hablar, y en casos severos hasta les dan una lista de obligaciones por cumplir. Hay personas que llegan a castigar de manera emocional, física, mental, económica al que no sigue lo que se le está pidiendo. Un manipulador va a querer obtener de otros su tiempo, su dinero, su lealtad, su preferencia, su físico, sus bienes, sus servicios. Y esto lo obtiene de una manera en que uno no se da cuenta. Los políticos hablan de una realidad al pueblo que solo ellos ven. Quieren convencer a los ciudadanos que a partir de que ellos están a cargo, todo está mejor. Ellos hablan de progreso, de seguridad, de empleos, de apoyos, pero el pueblo percibe todo lo contrario. Pero aún así, muchos dirán que es cierto, que están mejor. Solo los más críticos y honestos saben que esto no es así. Yo leí hace tiempo o lo oí, no recuerdo bien, pero decía que en los lugares donde hay libre expresión y libre prensa, es en los lugares donde menos hambrunas hay. Es un dato interesante. Un cónyuge infiel, irresponsable, golpeador, vicioso, le dice a su pareja que nadie la quiere como él o como ella, que no encontrará una vida mejor que la que tienen ya con ellos. Manipulan a la otra persona, la condicionan, la engañan diciendo, vete, vete, no vas a encontrar a nadie mejor que yo, cuando están realmente viviendo en miseria, en dolor, en tristeza. Y esta persona, muchos matrimonios, muchas personas, muchas relaciones están atascadas y atrapadas por un cónyuge manipulador. Hay casos tristes en que algunos hijos chantajean a sus padres con quitarse la vida, con caer en depresión, con cortarse las venas, con robar, irse de la casa, si no reciben los estímulos necesarios para seguir en casa. Condicionantes como decir, si tú no me compras esto, yo me voy de la casa. Si tú no me haces esto, yo me voy yo me voy a poner triste. Muchos de ellos exigen celulares caros, ropa costosa, servicio de internet, computadoras, videojuegos. Y los padres, por temor de esto, les dan todo lo que piden. Entonces, también hay muchos casos de padres que están sufriendo el chantaje de sus propios hijos y no saben cómo salir de esta parte. Los líderes religiosos manipuladores siempre han existido. Siempre han existido líderes religiosos manipuladores. Sus reglas son para mantenerse siempre en la cúpula de su organización. Forman pirámides donde se aseguran la cúspide. Ven su estabilidad económica para poder seguir dominando a otros.
Muchos de ellos nosotros vemos pastores obesos, sedentarios, que no trabajan, que se creen artistas, que quieren parecer ejecutivos, que quieren parecer gente fitness, gente muy culta, muy filósofa, catedráticos, vistiendo de manera impecable, presumiendo sus auditorios de primer mundo. Durante los últimos 50 años, hemos sufrido por todo el mundo de líderes que se han proclamado ser enviados de Dios, obligando a sus fieles a seguir códigos de vestimenta, códigos de silencio, obediencia ciega, sin aceptar crítica alguna, llevando en muchos casos a la muerte a sus seguidores. Hombres como David Koresh fue líder de la secta religiosa los Davidianos en Estados Unidos. Apartados de la sociedad, intentaban ser independientes y tener un arsenal de armas. Este hombre, según se estaba preparando para el apocalipsis, David Koresh. Ya para el año, cuando estaba siendo investigada esta secta por los excesos que tenía este hombre y por las cosas que hacía, por lo que quien se hacía llamar, que se hacía llamar el Mesías, estaba siendo investigado por el FBI. Y cuando llegaron a irrumpir a su lugar, en donde él estaba con las personas, con sus seguidores, hubo grandes problemas. Pero en ese día exactamente, en el último día del conflicto, en el año de 1993, perdieron la vida 86 personas, entre ellos aproximadamente como 14 niños. Este hombre tenía un arsenal, como ya les dije, un arsenal de armas. Tenía varias esposas, separaba a los hijos de sus padres y muchos más delitos. Pero tenía gente fiel que lo seguía, que murió por él, sin saber que en realidad estaban siguiendo a un psicópata. Es algo muy, muy triste. Yo recuerdo de esto, las noticias, salió en todos los noticiarios del mundo, lo que estaba sucediendo en Estados Unidos. Un caso más actual es el caso de un hombre llamado Keith Raniere, líder de... Él no le llamaba una secta, cuando en realidad sí tenía comportamientos de secta, pero él decía que era un grupo que ayudaba a otros, un grupo de superación personal, tipo coaching. Su organización se llamaba Nexium. Él no se proclamaba como líder religioso, sino como una organización de marketing multinivel que ofrecía cursos de desarrollo personal a ejecutivos de alto nivel. Dentro de su muy bien estructurada organización, él fungía como el líder supremo, de manera velada. Él era un hombre muy inteligente, en verdad. Era un gran motivador, que hacía que la gente se preguntara su propósito en la vida y qué haría con los recursos que tiene. Los preparaba con sus herramientas de conocimiento que él tenía. Por supuesto, todos estos cursos y seminarios con un costo muy elevado. No eran seminarios, cursos baratos. Dentro de su membresía, de la gente que estaba con él, había gente muy, muy rica, muy poderosa. Gente del área empresarial, del área académica. Había artistas, políticos y toda clase de personas y familias influyentes. Él mismo, fíjense, por eso digo que por eso se le cataloga como un culto, como un culto. Él mismo se hacía llamar vanguardia. No quería que le llamaran por su nombre, sino que le dijeran vanguardia. Todos entendemos muy bien lo que significa la palabra vanguardia. Y este hombre quería que se le llamara vanguardia.
Al final de todo, siempre fue un fraude empresarial. Este hombre tenía varias parejas sexuales. Dentro de su organización había como una división secreta que se llamaba DOS. Y en esta parte secreta, él reclutaba a las mujeres, las marcaba como cuando alguien marca al ganado. Así él las marcaba a las mujeres, con sus iniciales. Este hombre tenía un harem. Eran obligadas a tener sexo con él. Las tenía como esclavas. Dentro de la organización que él tenía tan sometidas a las mujeres que uno de sus métodos era de que una mujer tenía que reclutar a otra. Y la mujer que tenía una recluta se convertía en esclava y la otra se convertía en su ama. Y la ama recibía las órdenes directas de Kate Renier. Y todo lo que él quería que se hiciera lo hacía por medio de las amas a las esclavas. Este hombre supervisaba todos los aspectos de su vida. No podían comer, no podían beber con libertad. Les llegaba hasta contar las calorías que consumían en sus alimentos. Tampoco podían dormir a la hora que ellos quisieran. No podían visitar a sus familias cuando ellos quisieran. No podían vestir ni calzar como ellas quisieran. Le gustaban a él las mujeres muy delgadas. Este hombre las extorsionaba, las manipulaba, las sometía a trabajos. Este hombre actualmente cumple una cadena perpetua, por así decirlo, porque fue condenado a 120 años de prisión. Ya sabemos que 120 años, pues nadie vive eso. Y este hombre en la actualidad tiene 60 años. Aquí en México tenía también su representación. México era una de sus partes importantes de este hombre. Y el representante aquí en México era el hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari. De hecho, cuando este hombre lo apresaron, cuando lo capturaron, más bien dicho, cuando lo capturaron aquí en México y estaba resguardado y cuidado por el hijo de Carlos Salinas de Gortari. Este hombre ejerció una manipulación y un lavado de cerebro sobre las personas que él tenía, y las personas lo tenían en un alto concepto. Creían que era una persona muy superior, una persona que les iba a traer mucho bien, pero no se daban cuenta que era una persona que solo los estaba explotando y utilizando para enriquecerse y para obtener toda clase de beneficios de ellos. Tuve la oportunidad de ver un documental y las personas que salían de ahí, muchas de ellas se lamentaban y decían: me avergüenzo de haber estado, ¿cómo fue posible que haya yo caído en este engaño? Estaba tan ciego que no me di cuenta de que este hombre me estaba manipulando. Y se arrepienten y se lamentan de la situación, pero afortunadamente salieron de ahí. En el mundo, hablar de la manipulación que ejerce sobre las naciones la religión católica apostólica romana es increíble. Yo recuerdo que esta última vez que se hizo el traspaso de poder entre los papas, todos los noticieros, todo estaba volcado a ver quién iba a ser el nuevo sucesor papal. La gente esperando cosas ridículas, nivel de manipulación tremendo, esperando ver que saliera del Vaticano humo negro o humo blanco, para ver si había o no había papa. Imagínense a qué nivel la gente estaba esperando
a que saliera algo tan estúpido como humo y la gente ahí, los medios, viendo que salieran. Es una manipulación tremenda. Y los medios de comunicación volcados hacia ello. Como todos sabemos, esta religión, vamos a decirla oficial del mundo, es conocida por ser la cabeza en asuntos muy tristes. Está rodeada desde hace muchos años y a pesar de que ha tratado de bloquear a todas las personas que han denunciado que fueron abusadas sexualmente por muchísimos sacerdotes, muchos de las personas que demandaron a la Iglesia Católica por abusos sexuales, fueron años los que fueron sometidos a este tipo de vejaciones. Delitos como pedofilia, lavado de dinero, no se diga el tráfico de influencias. Todos vemos cómo a los políticos les gusta codearse con los cardenales, con los sacerdotes. Estas personas cometen toda clase de delitos y son amparados, son cuidados, son protegidos por la cúpula política en todo el mundo, no nada más en México, en todo el mundo. Es increíble que al líder, al Papa, se le diga Santo Padre. A un hombre decirle Santo Padre, cuando la palabra, el mismo Señor Jesucristo nos dijo que a nadie le digamos Padre. Este hombre, siendo un simple mortal, un hombre común y corriente, hace que la gente lo bese y lo reconozca como si fuera Dios en la tierra. Esta organización sigue manipulando de manera desvergonzada desde Roma hasta el día de hoy. En México no se queda atrás. México también levanta la mano con el caso del líder de la secta religiosa La Luz del Mundo, el líder que nosotros conocemos como Naasón García. Este hombre es el nieto, empezó esta organización de La Luz del Mundo, que no es cristiana, hermanos, no es cristiana, no porque tenga el nombre ni porque se diga cristiana, es cristiana. Este hombre está siendo acusado en Estados Unidos por muchísimos delitos, entre ellos sexuales, lavado de dinero, corrupción, tráfico de influencias, muy al estilo del catolicismo. Actualmente, como les digo, está viviendo un proceso en Estados Unidos y han salido muchos a acusarlo de las técnicas que utilizaba de persuasión, de manipulación sobre sus seguidores. Yo he visto fotografías en internet donde este hombre se llega a vestir todo de blanco, como tratando de representar santidad. Es una ridiculez. Yo cuando veo una persona así que se viste todo de blanco, me causa repulsión. No porque el blanco sea malo, el blanco es el color que significa pureza. Pero es que se ve tan mal el color blanco en personas tan grotescas que no queda que un hombre vista así. Y donde pasaba le besaban la mano, lo reconocían. Hubo el escándalo aquí en México de que celebró su cumpleaños en Bellas Artes, este hombre. Y pues mucha gente dijo, ¿quién se cree este hombre ¿cómo es posible que un hombre pueda celebrar sus cumpleaños en Bellas Artes? Todos sabemos que esos lujos se los dan los políticos y todos. Pero esta vez, como fue un líder religioso, pues a muchos les causó sorpresa. Entonces, este hombre abusó de su liderazgo. Abusó de decir que él era el representante de Dios en la tierra. El representante de Dios en la tierra es la iglesia. No es un hombre, es la iglesia. Este hombre cometió violaciones, fraudes, cobro de diezmos y ofrendas. Leyendo un poco sobre cómo movía este hombre su dinero,
Este hombre ejerce presión para que todos diezmen, les hace la presión clásica que todos hemos escuchado alguna vez en las iglesias cristianas, tristemente, para que diezmen, aventándoles la maldición de que el que no diezma va a estar maldecido, y tratando de torcerle la mano a la gente para que suelte su dinero. A este hombre, a Nazón, le decían, a ver, tú tienes que dar tu diezmo. Y no solamente tienes que dar tu diezmo, sino también tienes que dar una ofrenda, y esta ofrenda va a ser especial para que nuestro líder, nuestro representante, viva bien. Este hombre, Nazón, tiene muchísimas propiedades en Estados Unidos, y no cualquier tipo de propiedades con costos de millones de dólares. Y ojalá y fuera de que tuviera estas propiedades porque era un hombre trabajador, porque era un empresario exitoso, porque tenía una empresa que podía generar miles o millones de pesos o de dólares. No, es sacado por el esfuerzo de los fieles que creen en Dios y creen que Él es un líder enviado de Dios. Tristemente, no hay forma de escapar de la manipulación si no tenemos la revelación del Cristo, de Jesús como el Hijo de Dios. La forma y estilo de vida que hoy vivimos y experimentamos está llena de manipulación. Los medios de comunicación, la educación que tú y yo recibimos o que están recibiendo nuestros jóvenes hoy en día está llena de manipulación. Nuestra economía, los cambios sociales son manipulados por una cúpula poderosa que define cómo debemos pensar, vestir, hablar, etc. Si te fijas, estos últimos años se nos han metido nuevas palabras, nuevas definiciones, que antes no se hablaban, pero que ahora es tan común hablar. Fíjate cómo estamos llenos de la palabra diversidad de género. Fíjate cómo estamos llenos ahora de la palabra inclusivo, de la palabra tolerante, y de muchas otras palabras que podríamos hablar. Es un adoctrinamiento. Así que nadie de los que vivimos en este mundo hacemos o vivimos con verdadera libertad. Aunque así lo haga creer la democracia que tanto nos jactamos o que tanto se jactan los países libres, incluido México. En los tiempos antiguos, antes de que el Señor Jesucristo se manifestó un hombre llamado Juan, apodado el Bautista. Este hombre, como él lo decía, estaba preparando el camino del Señor. Y este hombre lo estaba preparando de una manera fuera de serie. Este hombre se vestía, se calzaba de una manera que no entraba en ningún punto de aceptable de aquel tiempo. Se vestía fuera de contexto religioso, fuera de contexto civil. Para algunos se podría decir que era como un loco, era un fuera de serie. Juan fue la antesala para una forma de vida fuera del pensamiento que gobernaba en esos tiempos. Pero Jesús fue el cumplimiento total de una vida que no fue sometida de ninguna manera. Lo que los hombres nos dicen que es de más valor, Jesucristo vino a retar ese pensamiento. Y Jesús dijo, esto no es lo más importante. Esto es importante. Era un cambio de vida, era un cambio de pensamiento. El Señor Jesús redirigía la mente del hombre. Quería volver al plan original, bueno, al plan de Dios. He escuchado yo
en algunos debates que dicen que Jesús era un manipulador, pero creo que no entienden muy bien la definición de qué es manipular. Y es necesario que hagamos bien clara la diferencia. Un manipulador miente, saca provecho, no permite duda razonable, como ya lo vimos. Un manipulador obliga, chantajea, reprime, castiga y somete. Pero el Señor Jesús era un verdadero líder que no necesitaba mentir, pues Él sí es lo que dice que es. No abusa de su autoridad. Al contrario, Él sirvió a sus seguidores. Durante todo su ministerio, ellos fueron sostenidos en todas las áreas de su vida, sostenidos por Él. Porque el Señor se ocupaba de todas sus necesidades, de lo que comían. No se los vendía, no les daba crédito. No, el Señor les daba todo. El Señor no quiere nuestro dinero. No le sirve, no lo necesita. De hecho, cuando el Señor Jesucristo hacía milagros, Él nunca persuadió ni insinuó algún tipo de ofrenda monetaria para poder seguir con su ministerio. Recuerdo que hace un tiempo me tocó escuchar una palabra bonita de un pastor y la echó a perder al final. Recuerdo que su palabra fue así. Dice, ¿te bendijo lo que acabo de decir? ¿Te fue para bendición de tu vida lo que acabo de decir? Y pues uno decía, pues sí, fue para bendición de mi vida. Y este hombre decía, bueno, si te bendijo, también es tu oportunidad de que me puedas bendecir. Y lo que este hombre estaba refiriéndose era que ofrendaras más, que dieras más. Es como pagar lo que oíste. Así decía este hombre. Y lo hacen hasta la actualidad todavía. Afortunadamente, nuestro Señor Jesucristo, nuestro verdadero ejemplo, nuestro punto a seguir, a donde queremos llegar, Él nunca insinuó ofrendas. Él nunca insinuó después de una sanidad, ya estás sano, ya puedes brincar, ya puedes chambear. Pues ahora que trabajes, pues ven con tu ofrenda. Nunca lo hizo. Al contrario, cuando lo sanó, les dijo, a mí no me des nada. Ve y agradece a Dios. Ve y agradece y ofrece. Directamente, en aquel tiempo todavía estaba el templo y el Señor Jesucristo todavía estaba vivo. Entonces le invitaba, decía, ve y da tu ofrenda de agradecimiento, pero no a mí, sino al templo. El Señor nunca buscó dinero para él. Jesús, en una ocasión, él hablando de manera, vamos a llamarlo así, difícil, los discípulos se sorprendieron de lo que él estaba hablando. Y cuando él estaba hablando, la gente se empezó a ir. Y le dijeron al Señor Jesús, Señor, espera un poco porque la gente se está yendo, porque esta palabra es dura de entender, es difícil lo que estás diciendo. Y el Señor Jesús le dice a los discípulos, a sus seguidores, les dice, ¿se quieren ir ustedes también? El Señor Jesús no tiene la necesidad de utilizar el sarcasmo. Él no tiene la necesidad de hablar en doble sentido. El Señor les estaba diciendo, si creen que yo los estoy engañando o lo que estoy diciendo no es correcto o no es verdad o no es alcanzable, yo no los puedo obligar. Si quieren ir ustedes también, adelante. Un verdadero líder no espera que lo sigan, de hecho, ni siquiera quiere que lo sigan. Un verdadero líder va a tratar de encontrar lo mejor de ti para que tú mismo crezcas, para que tú mismo te desarrolles. Y cuando
el Señor sentía que alguien se estaba sintiendo como que timado, Él corregía inmediatamente esa situación. Él como líder sí aceptaba crítica, sí aceptaba preguntas. Cuando le dijo a los discípulos, ¿qué piensan de mí? ¿Qué dicen las personas de mí? Él estaba dispuesto a escuchar lo que la gente pensaba de él. Y entonces los discípulos le decían, bueno, la gente dice que eres esto, que eres aquello. Y el Señor les dice, ok, muy bien, eso dice la gente, está bien. La gente que no me conoce puede decir diversidad de cosas. Pero ustedes que están conmigo, que viven conmigo, que caminan conmigo, ¿quién creen que soy? Y todos conocemos la respuesta de Pedro. Cuando un líder manipulador no te va a dejar ir, existe, no te va a querer dejar ir. Te va a amenazar, te va a decir, no vas a alcanzar a hacer nada, no vas a prosperar en nada, porque solo yo tengo la verdad, porque yo sé la técnica, porque yo sé la forma. Si tú no lo haces de esta manera, nada te va a servir. Y el Señor Jesús nunca habló ni dijo eso. Un manipulador, al final del día, busca beneficiarse de ti, quitarte lo que tienes. Pero Jesús, al contrario, Él lo dio todo y lo quiere compartir con el hombre, siempre y cuando éste quiera, de manera totalmente voluntaria. Dios deja la opción a que le digas sí o no. En una parte de la Escritura, el Señor nos dice que tú sí seas sí y que tú no seas no. Tiene que ser claro y definido. Es triste cuando una persona no tiene definición. Si le pides tú algo a alguien y te dice, déjame pensarlo, déjame ver, te digo después. Hay veces que es mejor dar un sí y cumplir. Y también en muchas ocasiones es mejor decir no y sostenerlo. Y no aventarnos en problemas que no debemos meternos ni complicarnos la vida. Él dijo, si alguien quiere seguirme, si alguien quiere, ahí está la clave, quiere, sí quiere, no es obligatorio, no hay castigo, no hay amenaza. Dice, tome su cruz. Dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso está en Marcos 8:34 y en Lucas 9:23. Al decir, sígame, Él está como ejemplo. No dice, si alguien me quiere seguir, vaya. No, dice, sígame. Él se pone en primer lugar. No pide algo que Él no esté haciendo o que no haya experimentado primero. Nuestro Señor Jesús no es un guía de turistas que solo habla para enseñar, sin conocer de manera íntima con los que habla. Nuestro Señor tampoco es un instructor deportivo que carece de condición física, pero da órdenes, o un profesor que se limita a calificar y se olvida de sus alumnos. No. Cristo es el verdadero líder que busca lo mejor de nosotros, para que nosotros mismos lo disfrutemos. A diferencia de un manipulador, el Señor es una buena influencia. Él es un verdadero motivador. Nuestro Señor es un ejemplo a seguir. Nos persuade al bien. Él nos da sus recursos, su vida, su poder, su autoridad. Él también nos advirtió que mucha gente caería en extremos, que utilizarían el nombre de Dios, su nombre,
que torcerían su palabra y creerán que incluso matar a otros sería un servicio para él. Imagínense. Eso está en Juan 16, del 1 al 4. La gente llegaría a estar tan manipulada y engañados de tal forma que si pueden llegar a matar, todo lo demás se permite. Cualquier cosa como golpear, como difamar, como mentir, como ofender, es fácil. Si alguien puede matar, ¿qué no puede hacer? Creyendo que le está haciendo un servicio a Dios. Jesús se dio cuenta de la situación religiosa y política de su tiempo y ya había llegado al colmo y vino a remediar este asunto con su misma vida. Sus primeras palabras, al empezar su ministerio, fueron un grito de libertad. Están registradas en Lucas 4, del 16 al 20. Vamos a leerla. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Ahora subrayemos esto. Dice buenas noticias. Buenas noticias a los que están acostumbrados a recibir puras malas noticias. A los pobres que no pueden salir de su desgracia, porque antes de salir de una, ya están en otra. El Señor le dice, ya no eres más pobre, ahora eres rico. Tus recursos van a dar fruto y los disfrutarás. Llegó la justicia y bendición de Dios. Él viene a sanar los corazones. Cuando dice sanar el corazón es un asunto interno, ya no sometidos a la tristeza, a la culpa, a la insuficiencia, al dolor. Ahora nuestro corazón puede ser sanado y funcionar saludablemente. Libertad a los presos, culpables o inocentes, que por un mal juicio o un error son marcados, son señalados, son estigmatizados y castigados de por vida. Ahora ellos tienen la oportunidad de ser libres. Él viene a dar vista a los ciegos, al ciego que no se había dado cuenta que estaba siendo manipulado, al ciego que no se había dado cuenta que estaba siendo explotado, que vivía engañado y no lo sabía. Ahora puede ver y discernir con claridad. No puede ser más timado o usado. Ahora tiene los ojos y no tropieza. Cristo es la liberación del que sufre manipulación, de cualquier tipo. Libertad a los oprimidos por las cargas pesadas de una religión que nunca es suficiente lo que haga. Siempre se siente oprimido, asfixiado de tantos compromisos y actividades que lo dejan vacío y fatigado, obligado a diezmar, obligado a hacer cosas que no quiere hacer, obligado incluso a aparentar espiritualidad. No, y entre más hace, más carece. Es el año agradable del Señor, de un Dios benevolente, de un Dios perdonador, de un Dios restaurador, un Dios disfrutable, no el que vende la religión, un ser ajeno a la humanidad, un policía listo a castigar, atento a las fallas, mirando con desprecio, con desdén desde el cielo. Ese no es el Dios que nosotros adoramos y creemos. El manipulador promete algo que no puede dar, pero las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Nuestro Dios sí nos persuade al bien, nos motiva al amor y a las buenas obras,
Nos invita a seguir la verdad, a esforzarnos, a ser valientes. Pero todo esto es para nuestro beneficio. Jamás hemos sido abandonados a nuestra suerte. Su presencia nos asiste. Nos consta que, al seguirlo y obedecer su palabra, Dios no recibe ningún beneficio, pero nosotros sí. En la parábola del hijo pródigo, el padre no resistió a dejar ir al hijo. Fíjate que este detalle. Aunque seguramente dentro del corazón del padre, este no quería que su hijo padeciera, que pasara hambres, que pasara vergüenzas. El padre no utilizó ningún método de persuasión, no lo amenazó, no le dio la advertencia, no lo condicionó, dejó que tomara su camino. Respetó el regalo que a todo hombre Dios nos ha dado, que es el libre albedrío. Y libre albedrío es la libertad individual que requiere reflexión y elección consciente, libertad de hacer el bien o el mal. Cuando nosotros como padres humanos, no como Padre Celestial, que es nuestro Dios, no congeniamos con nuestros hijos, cuando nosotros como padres espirituales vemos que alguien se quiere ir a la iglesia, que alguien anda en rebeldía, a veces les decimos, les advertimos algunas cosas, tratando de evitar que se vayan. Y lo hacemos hasta cierto punto inocente. Pero tenemos que dejar que la gente se equivoque. Y como padres también nosotros, como padres de nuestros hijos propios, naturales, de los que Dios nos dio, tenemos que dejar que nuestros hijos se equivoquen. Tenemos que dejar que nuestros hijos se vayan. Nosotros les quisiéramos evitar muchos dolores, pero les tenemos que dar la libertad de equivocarse. Como padres o líderes también, nos falta aprender esta lección que Dios nos dejó. Tenemos que dejar que las personas tomen sus decisiones, que los hijos salgan si así lo quieren. Nosotros solo cumplimos con hablar la verdad, no imponerla. Dios no nos mandó a imponer la verdad. Los hijos, hermanos, amigos, tienen que enfrentar el resultado de sus decisiones y ser responsables de ellas. A veces nosotros nos tomamos como padres espirituales y como padres normales, nos tomamos las cosas muy a pecho de las decisiones de nuestros hijos. Y tenemos que aprender a descansar en Dios. Tenemos que dejar que sea el mismo Espíritu de Dios. Tenemos que dejar que el Espíritu de Dios llame al corazón de los hijos y les recuerde que hay un Padre en casa y que en esa casa no hay pobreza, que no existe mejor lugar que la casa del Padre. Y no porque tú se lo digas. Eso tiene que ser una revelación. Y cuando tenemos esa revelación, es el día más glorioso de nuestra vida. El hijo pródigo fue tan libre que derrochó sus bienes en borracheras, amoríos, banquetes, ropa ostentosa. Nadie le tenía que decir nada. Pero aún así, este hombre que se creía libre fue manipulado por su naturaleza pecaminosa. Fue manipulado por las malas compañías, por los malos amigos que le aconsejaban apostar, que le aconsejaban gastar, con tal de ellos salir beneficiados.
Seguramente el hijo pródigo se rodeó de muchos parásitos que aceleraron su ruina y después lo abandonaron. El que no recibe el consejo de Dios cae en el engaño de ser independiente y se esclaviza de una libertad que termina por matarlo. Por otro lado, los que siguen el consejo de parte de Dios no deben de sentirse jamás manipulados. Si tú escuchas el consejo de Dios, no te está manipulando, no te está obligando, no te está presionando, pues en realidad Dios no quiere sacar ventaja de ti. Dios no necesita tu dinero, Dios no necesita tu inteligencia, Dios no necesita tus dones, Dios no necesita nada de ti en realidad. La verdadera iglesia y los verdaderos hijos de Dios no coaccionan a nadie. La Biblia nos advierte de que muchos se levantarán en el nombre de Dios para tratar de imponer sobre otros sus puntos de vista. Primera de Timoteo 4, de 1 al 5. Gente que prohíbe que alguien se case. Esto me suena al catolicismo, con su celibato. Quieren tomar el control de su vida. Y ya ven en qué termina todo esto. Cuando el mismo apóstol Pablo dijo que es mejor casarse que estarse quemando, que estar en fornicación. Hermanos, hay consejos que tienes que recibir de los hermanos, pero los hermanos, los líderes de Dios, enviados y genuinos de Dios, no quieren manipularte. Hay unos que tristemente se sienten manipulados, pero déjame decirte que no es así. Hay consejos que te va a dar un líder espiritual y los tienes que escuchar. Pero si los sigues, es asunto tuyo. Todos sabemos que debemos de cuidar nuestro régimen alimenticio para prevenir enfermedades. Pero nosotros no podemos obligar a nadie a que coma adecuadamente. Podemos aconsejar con sabiduría, pero cada uno de nosotros somos responsables de las enfermedades que nosotros mismos nos buscamos. Nosotros no vamos a manipular nunca a nadie a que coma de cierta o de otra manera. No podemos hacerlo ni lo vamos a hacer jamás. Jamás entraremos en su casa para ver lo que hay en su refrigerador y cuántas calorías come. No, hermano, no se equivoque. No vamos a hacer. Eso nunca lo va a hacer un siervo de Dios. Si algún hermano se acerca a usted, no es que esté de entrometido. Si un hermano le pregunta, ¿cómo va su vida? No es para satisfacer su curiosidad, para ser una persona metiche. Es porque en verdad le interesa cómo está. No te molestes si te pregunta, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va tu familia? ¿Cómo estás en tu trabajo, en tu escuela? Hermanos, el verdadero líder de Dios no busca que le caigas bien, no busca otra cosa. No te va a amenazar, tampoco te va a tachar de rebelde o pecador. No es eso lo que se busca. Lo que se anhela es ofrecer ayuda y soporte espiritual para que sean vencedores en cada área de su vida. Si escucha, está bien. Si no, también está bien. Sin amenazas. Les recordarán que en el cuerpo de Cristo hay una puerta abierta para cuando usted quiera hablar. Hemos tenido desafortunadamente casos en los que mucha gente alega y dice que se les presiona, que se les obliga. Y déjame decirte que si tú crees que en este lugar, en esta iglesia, se te obliga o se te presiona,
no nos conoces en realidad o no conoces la iglesia. En una casa, cuando los hijos viven en una casa, no ayudan, viven en la casa. Y las reglas de la casa son reglas de amor, son reglas de convivencia, no son obligatorias. El Señor jamás obliga a nadie a nada. Así es que no te sientas obligado. Tú no tienes una responsabilidad con nosotros. Tú tienes una relación con Dios. A nuestro mismo Señor Jesús, muchos solo lo consideraron un simple hombre. Muchos lo despreciaron por ser un simple hijo de un carpintero. A los apóstoles les faltaron el respeto y los difamaron. Para Pablo, muchos era un simple hombre sencillo, un hombre débil, chaparrito, pelón, que hablaba locuras. Pero nada de esto cambió lo que estos hombres santos eran. Quienes los escucharon y siguieron sus consejos, recibieron vida. En alguna ocasión, los discípulos, por su falta de experiencia, salieron a predicar y estaba el Señor Jesús todavía con ellos. Y hubo un lugar donde no los quisieron recibir. Y los discípulos se acercaron al Señor y le dijeron, Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego sobre ellos porque rechazaron tu palabra? Y el Señor los voltea a ver extrañados y dice, ¿y ustedes? ¿De dónde viene esto? ¿De qué espíritu vienen ustedes? ¿Cuándo les enseñé esto? ¿Cuándo les enseñé yo a maldecir? ¿Cuándo les enseñé yo a obligar? Es una buena lección. Nuestro Señor Jesús jamás presionó o obligó a nadie. Sus seguidores eran totalmente voluntarios. Los discípulos predicaban y los milagros sucedían. La gente creía al ser tocados por el Espíritu. Se añadían solos a la iglesia. Los llamó el Señor a ser libres de la manipulación de Satanás, del mundo y de la carne. Es una buena noticia. El hombre no invirtió nada. Cristo ofreció su vida por el rescate de nosotros y, aún así, nos da opción de creer en Él y si queremos seguirle y tomar nuestra cruz. No confundamos manipulación con persuasión, con motivación, con corrección. Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu, no manipulados. La manipulación termina en pérdida, pero la guía en vida y beneficio glorioso. Tenemos que aprender a discernir y liberarnos de toda manipulación religiosa y humana. Muchos hermanos no solo sufren de manipulación espiritual, sino también pueden estar sufriendo una especie de manipulación y explotación laboral, condicionados, y tienen que buscar su libertad. Un jefe que te condiciona y que te dice en el trabajo, te vas y a ver dónde consigues trabajo, a ver quién te paga como aquí, eso es manipulación. Un líder religioso que te dice que si te vas de la iglesia te va a caer un rayo, eso es manipulación. Tenemos que aprender a discernir. Ese es un don de Dios, el discernimiento. Porque si no disiernes, no te vas a dar cuenta de manipulación y su diferencia. Y tenemos que discernir para poder ser libres de manipulación. Pero tenemos que aceptar y apropiar la palabra de Dios. Reconocer con humildad a los hermanos que velan por nosotros. Ser recíprocos en la forma
de cómo somos tratados, amándonos y siendo el cuerpo de Cristo que Dios espera. Así que, hermano, usemos la herramienta del discernimiento que se habla en 1 de Tesalonicenses 5:21 para saber cuándo alguien está hablando por su propia cuenta y desechemos todo lo que no es bueno. Pero si algo da testimonio a nuestro espíritu, andemos y vivamos en ello. Hermanos, hasta aquí la palabra del día de hoy. Es un proceso difícil, no es un proceso sencillo, pero puede que estés bajo una manipulación tremenda de este mundo, bajo una manipulación tremenda del sistema de educación, del sistema político, del sistema social, de la corriente de pensamiento, y seas esclavo de él. Puede ser que estés viviendo esclavo de un sistema religioso que lejos de darte vida, te está dando muerte, te está dejando vacío. Y Cristo vino a dar vida, y vida en abundancia. Hermanos, que el Señor les bendiga, abran su espíritu, búsquenlo a Él, dependan de Él. Y cuando tú dependes de Dios, el Señor va a poner en tu camino a hermanos fieles, a hermanos que anhelan la unidad y el amor del Señor Jesucristo, tanto como tú. Dios los bendiga, hermanos.